de estar con ustedes. Ayer compartimos en Morelia y el día de hoy estamos, gracias a Dios, en este lugar. No sé cuántos de ustedes hasta el día de hoy se han dado cuenta que la situación dentro de la iglesia, porque es más fácil ver las cosas afuera de la iglesia, pero el conflicto ahora radica realmente en la iglesia. No sé si se dan cuenta el día de hoy que hay apostasía en la iglesia, hay infinidad de sectas, hay misticismo, hay brujería con cristianismo como el Pare de Sufrir y tantas sectas que se han levantado al día de hoy, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estábamos preparando este mensaje, obviamente siempre estás orando a Dios, siempre estás buscando a Dios para que Dios traiga algo fresco. Finalmente el Espíritu de Dios es quien hace la obra cuando la predicación de la palabra es audible, ¿verdad? Entonces, yo quiero compartir con ustedes algo que se llama conocer a Cristo. La única importancia, hermanos, que hay en la vida para todos nosotros no hay otra que conocer a Jesús. ¿Están de acuerdo? Como estamos pasando por un proceso difícil dentro de la iglesia, nosotros necesitamos estar más cimentados y más arraigados en Él. Yo quiero compartir el día de ustedes este tema. Quiero pedirles por favor que oremos, que cierren sus ojos y me acompañen, vayan conmigo y hagamos una oración. ¿Están de acuerdo? Padre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, queremos pedirte que tú hables, Dios, a cada corazón de una manera individual, Dios. Agradecemos siempre que tu precioso Espíritu Santo, Dios, trata con nosotros de una manera individual. Señor, nos ponemos en tus manos sabiendo que tú eres Dios, que así como dispusiste la vida y el aliento en nuestra carne para que nosotros tuviéramos vida, de la misma manera tú le diste vida a tu palabra. Sabemos que tu palabra, Dios, es por excelencia el manual para el bien vivir del ser humano. Padre, confiamos en tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que me acompañen a la epístola de Pablo a los Filipenses. Capítulo 3, versículo 1. Este capítulo habla exactamente, el tema central es conocer a Cristo. ¿Lo tienes? Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Una conclusión aquí, en estos versículos que acabamos de leer. Cuando nosotros escuchamos en el primer versículo que dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para nosotros es seguro. El apóstol Pablo, cuando escribe este versículo, al iniciar exactamente este versículo, dice, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas. Cuando escuchamos esto y dice también, por lo demás, creemos que el apóstol Pablo aquí terminaría esta epístola o concluiría esta epístola, por lo demás. Entonces, vemos que después del primer versículo, continúa el apóstol Pablo escribiendo esta carta,
porque esta conclusión se convierte en una transición. ¿Me explico? Algunos argumentan que el haber dicho el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, o como dice aquí, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas. Unos dicen, el apóstol Pablo es probable que haya tenido otras cartas que no se encuentran dentro de la palabra de Dios. Unos argumentan. Otros argumentan que es una segunda opinión, que suena la más lógica, es que probablemente él ya había estado con ellos de una manera personal. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas, quiere decir una de esas dos opciones, que la más atinada puede ser la segunda. ¿Hasta ahí están conmigo? Esta era la forma muy peculiar del apóstol Pablo concluir cada carta. Decía por lo demás, o decía, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas. El significado vamos en el versículo 2 y 3. El significado de conocer a Cristo. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así dice el versículo 2 y 3. Este es el tema central, mis hermanos. En este capítulo es conocer a Cristo. ¿Qué es lo que estaba pasando en este momento cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta y dice, hermanos, guárdense de esto, cuídense de esto y cuídense de esto? Son tres partes que el apóstol Pablo enfatiza. Cuídense de esto, cuídense de esto, cuídense de esto. Aunque los tres adjetivos que él califica es una misma persona. Fíjate bien. Para el apóstol Pablo, haber conocido a Cristo había hecho que todo lo demás, cualquier cosa, pasara a un nivel inferior o que no tuviera valor. Esto es lo que le está hablando. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Cristo, la Biblia dice que excede a todo conocimiento. ¿Están conmigo? ¿Están de acuerdo? Ve conmigo a Efesios 3, 17 y 19. ¿Lo tienes? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Qué dice? Para que habite Cristo por medio de qué? De la fe en vuestros corazones. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Versículo 19. ¿Y qué dice? Y de conocer ¿qué? El amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo dice en este versículo, a fin de conocerle. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta a los filipenses, él sabía que era importantísimo que los filipenses conocieran a Cristo. En la medida que nosotros vayamos en esta epístola, nos vamos a encontrar que el momento en que el apóstol Pablo está escribiendo no está lejano al día de hoy. Es exactamente lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. De tal manera que todo lo demás, el apóstol Pablo dice, es importante que ustedes conozcan a Cristo. No había otra opción. Él había estimado cualquier cosa que él tenía como nada, como cosa inferior. Si ves ahí adelantito en el versículo 8 de Filipenses 3, si quieres pon un separador ahí en Filipenses, vamos a tratar de sacar el contenido más profundo de estos versículos. Pero también vamos a ver un poco de Biblia, entonces los voy a traer de un lado para otro. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, Cristo debe ser para ti y para mí como cristianos el único objetivo en esta vida.
no debe haber otro objetivo. Él debe ser el primero y el último. Antes que todos y después que todo. ¿Están de acuerdo? El gozo del cristiano debe radicar en la posición que tú y yo tenemos en Cristo. El Señor ya nos trajo hasta aquí. Entonces, una vez que tú ya tienes ese conocimiento de quién es Jesús en tu vida, qué hizo Jesús en la cruz del Calvario, tú ya tienes que tener una convicción muy definida y que no haya otro concepto en tu corazón que no sea gratitud, que no sea adoración, que no sea alabanza. Ese debe ser el único. No debe haber otro concepto en tu corazón. Es por ello que el apóstol Pablo advierte a los filipenses de las engañosas imitaciones espirituales que pueden opacar u ocasionar el gozo triste, el gozo opaco en tu vida. El apóstol Pablo dice, hermanos, de verdad, lo único que debe importarnos a ti y a mí es conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque hay peligro. Hay peligro en infinidad de gente que se ha levantado en iglesias. Podríamos hablar de muchas sectas que se han levantado dentro de la iglesia. Porque de aquí salieron. De aquí salieron. Cuando nosotros volteamos a ver al mundo, es muy común que el mundo haga de lo suyo. Pero cuando nosotros observamos que la gente salió de aquí y con doctrina una vida o un versículo, nosotros tenemos que estar bien conscientes de que no hay otra mejor manera que tú y yo podemos estar preparados, que no sea leer Biblia. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque se van a levantar diferentes doctrinas. De hecho, la apostasía no es algo nuevo, ¿están de acuerdo? No nació ayer. Desde este tiempo, el apóstol Pablo a los filipenses ya está advirtiendo lo que había de pasar. En el versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Ahora aquí les advierte también a los filipenses que se guarden de este sutil ataque de Satanás. Esta triple descripción, hermanos, en el versículo 2, lo que decía hace un momento, se refiere a solamente un tipo de personas, a un tipo de maestros y no a tres tipos diferentes. Guardaos de los perros. Para entender nosotros esta expresión, cuando el apóstol Pablo está hablando de guardarse de los perros, tenemos que considerar el uso que en este tiempo se le daba a ese término. Número uno, Pablo usa la figura de perro que se aplicaba a un animal callejero que podía contagiar. ¿Están conmigo? Pablo aplica este término a los judaizantes y se usaba para los gentiles que habían salido de ahí también, de los judaizantes. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice, cuídense de estos porque los van a contagiar. Y a muchos de ellos, hermanos, si te das cuenta el día de hoy, hay muchas iglesias que se han llevado a gente que realmente es sincera, que tiene un corazón sincero, pero la Biblia dice que mi pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Entonces, Pablo aplica este término a los judaizantes, a personas que les llamaba también malos obreros. Eran malos porque insistían en la doctrina de la salvación por obras, no por fe. Este es el punto principal. Pablo escribe, cuidaos de aquellos perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la mutilación, y hay una reiteración triple. Perros por su malicia contra los fieles profesantes del Evangelio de Jesús, que ladran, muerden y contagian. Imponen obras humanas oponiéndolas a la fe de Cristo. ¿Qué significaba esto? Ellos decían, bueno, sí, está bien el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, está bien, pero tienes que añadirle esto. Esto significaba que
que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no era suficiente, habría que añadirles obras. Y el apóstol Pablo está diciendo, cuídense de ellos. Pablo les llama hacedores de iniquidad, mutiladores, porque rasgan la iglesia de Jesucristo y la despedazan. En los días de Pablo había un grupo en particular que se empeñaban en depositar su confianza en la carne. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Los judaizantes mismos, que resultaron ser una plaga continua contra él y contra el plan de salvación del Señor Jesús. Había una oposición constante. Ellos estaban confusos en cuanto al Evangelio y añadían obras de la ley para el sacrificio de Jesucristo. Enseñaban que eran necesarias tanto para la salvación como para el andar cristiano. Esto es lo que está pasando hoy mismo. Están añadiéndole obras al sacrificio de Jesucristo. Los llamó perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo, porque su doctrina era peligrosa. Y los santos no debían seguir a esos maestros, sino evitar enseñanzas y cuidarse de ellos. Eso mismo, hermanos, hoy está pasando. ¿Por qué? Porque contaminaban la pureza de la sana doctrina. Infectaban a los nuevos creyentes. Eso es lo que está pasando hoy en día también. Era una advertencia que el apóstol Pablo les dice a los filipenses, para que Satanás no tomara ventaja. El Espíritu de Dios, hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga, va a seguir alertándonos, porque cada día el camino va a ser más estrecho. ¿Están de acuerdo? ¿Así es? Guardarse de los malos obreros. ¿Por qué? Porque enseñaban una doctrina falsa, centrada en el hombre y no en Dios. Estos falsos maestros ponían énfasis, como ya dijimos, a las obras. Decían que el hombre podía alcanzar la salvación haciendo distintas obras, lo cual es totalmente contrario a la enseñanza que habían recibido del apóstol Pablo. Ve conmigo a Efesios capítulo 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, ¿por qué? ¿Por obras? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Están de acuerdo que desde el principio de la creación, Dios le muestra a Adán cómo tendría que ser? Hace rato cantábamos cómo era la sombra. De todo el Antiguo Testamento, cuando tú analizas Génesis, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Si tú lees Génesis, Éxodo, Levítico, cualquier libro, todos apuntaban a Jesucristo. Todos. No había, la ley no te podía salvar. De hecho, ni la podías cumplir. Solamente era un reflejo para que tú vieras contra el Dios de santidad que ibas a estar. Si tú analizas los 10 mandamientos, nadie los cumplió. Ni Moisés, ni Abraham, ni Jacob, ni tú ni yo. Es imposible. Entonces, como era imposible para la ley que fuera a salvarnos, Dios desde el principio de la creación le enseña a Adán cómo habría que ser. Tendría que morir un inocente, alguien que no tuviera pecado. Y aquí el apóstol Pablo le dice a los filipenses, así no es, no hay que añadirle más obras al sacrificio. La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es total y es suficiente. No hay nada más. Si tú algún día quieres ayunar para tu propio cuerpo, para tu propio bien, para sensibilizar tus sentidos espirituales, está bien. Pero que jamás sea con el propósito de querer recibir algo de parte de Dios. O sea, no hay algo que tú y yo le podamos añadir, aunque nos vayamos al cerro, a Dios no le vamos a torcer la mano. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. Porque
Yo no sé cuánto tiempo tengan ustedes de cristianos. No sé si hay alguien que tenga 1, 2 o 5 o 20 años, pero yo tengo como 21 años y yo así aprendí. A mí me decían, no, pues vamos a orar a aquel cerro y vamos a orar por la ciudad. Y no es cierto, hermanos. No es cierto. O sea, el hecho de que tú y yo hagamos sacrificios para ganar el favor de Dios es una gran mentira. ¿Están de acuerdo? No es necesario añadirle más a ese sacrificio. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue suficiente. Tú puedes orar de la misma manera dentro de tus 4 paredes, estar humillado con tu corazón, porque muchas de las veces tú inclinas tus rodillas, pero tu corazón no está humillado. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Qué es más importante? Sin dejar de arrodillarse. ¿Están conmigo? Tú puedes tener un corazón humillado y puedes tener una disposición de tu cuerpo humillado. Pero que nunca lo cambies. Puedes hacer ambas cosas, pero la principal es tu corazón. El músculo más importante de tu vida es que ahí está el Señor Jesús, independientemente de qué estés haciendo, lo que estés haciendo. Pero jamás hagas algo para tratar de ganar el favor de Dios. Jesucristo ya lo hizo. Ya no es más que agregarle. El sacrificio de Jesucristo es suficiente. ¿Están conmigo? Ve conmigo a 2 de Timoteo 2:15. Este grupo, hermanos, actuaba en oposición. Dice, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué dice? Que usa bien la palabra de verdad. Hermano, estas intenciones y estas motivaciones y estas enseñanzas eran malas como hasta el día de hoy. Por eso es importante que tú y yo conozcamos a Cristo, porque si no, nos podemos desviar. ¿Quieres ir a poner un separador ahí en Filipenses y vas conmigo a 2 de Pedro 3:16? Fíjate lo que estaban haciendo estos judaizantes, dice. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Te has encontrado que hay doctrinas o sectas o religiones que son capaces de matar y creen que a Dios le agrada? ¿Sí? Eso pasa. Y te digo algo peor, son sinceros, porque sí se la creen. No piensan que están haciendo algo en los cuales ellos están dudando. Ellos están convencidos. Pero hay quienes también se filtran dentro de la iglesia para sacar gente. Y es triste que este tipo de doctrinas, religiones o sectas, haya gente que levantan manos. Haya maestros que vienen y te despojan de tus bienes. Que lo único que quieren es lo tuyo, pero jamás te buscan a ti. El apóstol Pablo dijo, ¿cómo es posible que yo vine y sembré en ustedes y yo los busco a ustedes y ustedes no han dado nada para mí y no busco lo suyo porque los busco a ustedes? Sin embargo, vienen otros y buscan lo suyo y a ustedes no los buscan y son muy generosos. Eso está pasando hoy, hermano. Gente que nada más viene a raparte como oveja y a sacarte la lana. Nosotros estábamos pastoreando una iglesia en Zapotlanejo. La verdad yo no sabía esto, hablaba con Rito
Digo, porque debe haber muchas cosas que ustedes sepan muchísimo más que yo. Nosotros alcanzamos a ver algunas cosas, pero yo creo que ustedes han alcanzado a ver otras que yo ni siquiera me imagino que existen. Pero las ovejas decían, oye, fíjate que en la iglesia donde nosotros estábamos, cuando los líderes se levantaban aquí a pedir dinero y diezmos y ofrendas y no había nada, lo que hacían era pasar una manta. Y decían, no, pues los que tengan alhajas, celulares y joyas, aquí échenlo. Y la gente echaba. ¿Y sabes por qué es eso? Por la ignorancia. ¿Estás de acuerdo que no es algo que Dios quiere? Que no entra en el plan de Dios venirte a despojar, y es gente que busca lo tuyo. Pero tú no le importas. Porque el día que se te acabe ese sustento económico o material, ya no eres importante para ellos. Estos son los mutiladores del cuerpo. La mutilación, hermanos, es una expresión que se refiere al acto de circuncisión como un rito religioso, sin ningún beneficio espiritual. Lo que estaba pasando en los filipenses es que estaban haciendo más énfasis en un rito religioso más que en la actitud interior. Esta mutilación equivalía a heridas que un perro te hace al atacar. ¿Estás de acuerdo que la iglesia de Jesucristo está dañada por esta razón también? Porque ha sido ultrajada por gente que ni cristiana es. Gente que se levanta sola y pone su propia carnicería porque iglesia no es, temor de Dios tampoco es. Entonces tú volteas para afuera y quieres compartir el evangelio a alguien y no quieres saber nada. Porque ha sido mutilada. Porque está dañada. Y el apóstol Pablo le dice a los filipenses, cuídense. Hace 3 advertencias bien enfáticas. Este tipo de situaciones y de personas está pasando. Salieron de aquí. Dice Jesús, salieron de entre nosotros, pero no eran. Porque si hubieran sido, estarían aquí y permanecieran. Entonces, cuando tú volteas a ver una persona que viene de otra iglesia o que ha tenido relación más estrecha con algún líder, dicen, no, yo no quiero saber nada, porque para lo único que vienen es para sacarme la lana. Vamos a hacer una comparativa. Ve conmigo a Génesis. Génesis 17. Y si quieres buscas la cita Romanos 4:11. Génesis 17:9 y Romanos 4:11. Hermanos, lo que estaba pasando en los filipenses es que ellos estaban diciendo, también tienes que circuncidarte. El sacrificio de Jesucristo está bien, pero tienes que circuncidarte también. Entonces queremos ir a hacer esta comparativa. Génesis 17:9 al 11. ¿Lo tienes? Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será señal del pacto entre mí y vosotros. Este pacto, hermanos, radicaba nada más entre Jesús, Abraham y el pueblo de Israel en un proceso. Pero jamás tú ves la Biblia que dice que es para salvación. No te justificaba. Ahora, ve conmigo a Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión, ¿qué dice? Como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Te fijas?
¿Sí puedes ver la diferencia? Para que fuese padre de todos los creyentes, dice, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Estás de acuerdo? Abraham, hermanos, no fue justificado por haberse circuncidado. La Biblia dice que fue circuncidado cuando aún, fue justificado cuando aún era incircunciso. ¿Estás conmigo? No hay nada que añadirle. Por lo que tampoco, hermanos, la circuncisión le valió para ser justificado, sino que fue una señal posterior de que tenía fe en Dios y en sus promesas. ¿Estás conmigo? Ahora, ¿a quiénes alcanza esta justificación? Por la fe y la dicha de resultante de lo que pasó en Abraham. Fíjate bien, te voy a dar unos ejemplos. Sin duda, hermanos, alcanza a los judíos circuncidados, sin duda. Igual que Abraham, pero no en razón de la circuncisión, sino cuando además de tener este sello exterior, ¿qué es la circuncisión? ¿Un sello exterior o un sello interno? Un sello externo, ¿verdad? Ponen su fe en Dios como lo hizo Abraham. ¿Está bien? Tú eres circuncidado y formas parte del pacto, está bien. Pero no es una señal interna. ¿Esto transformó tu corazón? ¿Transforma tu corazón? No. Era una señal solamente del pacto. Esto estaba pasando en los filipenses. Estaban poniendo cargas que nosotros vamos a ver ahorita. ¿Cuántas cargas había en los filipenses? Y que el apóstol Pablo les dice, hermanos, así no es. Número 2, alcanza también a los que no son judíos y no tienen la circuncisión. ¿Están conmigo? Estamos hablando de dos personas diferentes. Alcanzan a los que no son judíos y no tienen la circuncisión. Nosotros, tú y yo, estamos en ese plan de Dios aun cuando seamos o no circuncisos o no. Estamos dentro de ese plan, ¿verdad? Entonces, aunque tú seas o no seas judío, tengas o no la circuncisión, pero tienes la misma clase de fe que Abraham tuvo, por la cual él fue justificado y tú y yo podemos ser justificados. ¿Estás de acuerdo que si tú no eres circunciso, pero estás justificado por la fe que crees en el Hijo de Dios? Ahora, ¿qué pasa si tú crees en el Hijo de Dios pero no estás circuncidado? ¿Estás fuera del plan de la salvación, de la justificación, de la adopción? No. Esto estaba pasando en los filipenses, añadiendo cargas. Vamos a ver una infinidad de cargas, de reglas y de normas que ellos estaban imponiendo. Han pasado, hermanos, más de 2000 años. Y el día de hoy sigue habiendo falsos maestros. Estos falsos maestros, esta falsa actividad sigue hasta el día de hoy. La advertencia de Pablo a los filipenses debe ser también para nosotros. Debemos estar alertas y cuidar que nuestro corazón no se infecte, no se rasgue, como en el caso a los filipenses. Pablo nos dice una y otra vez, hermanos, cuídense, cuídense, cuídense. 3 veces. Debemos estar muy atentos. Si vas conmigo a Juan, segunda de Juan 1:10, fíjate cómo nos exhorta. 1:10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. ¿Están conmigo? Ahora, estamos aquí. ¿Qué pasa cuando alguien viene y te dice, con una doctrina diferente, de una iglesia diferente, y te dice,
Sí, la salvación de Jesús está bien, pero también tienes que ir a orar al cerro, y también tienes que ayunar, y también tienes que hacer esto, y también. ¿Qué le vas a decir? No hay nada que añadir, hermanos. Lo que hizo Jesucristo es suficiente. Ahora, quiero enfatizar y quiero marcar, esto no tiene nada que ver con que no ores y con que no te humilles, ¿ok? Para no revolver, para diferir. Porque si no, esto se puede convertir en una doctrina personal y no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que no tienes nada más que añadirle al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y que sí te cuides. Y es necesario conocer a Cristo. Versículo 3 de Filipenses 3:3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Qué dice? ¿Los que qué? Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermanos, así como habló Pablo de estos falsos maestros, el apóstol ahora hace un énfasis muy especial en la enseñanza a los maestros de la verdad, los que dan el primer lugar al Hijo de Dios. Él mismo, el apóstol Pablo, lo personaliza y se incluye al lado de los creyentes en Filipos y testifica, nosotros somos la circuncisión. Una circuncisión no hecha por mano. Ve a Colosenses 2, versículo 11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿No? Colosenses 2:11. Cuando lo tengas me dices, listo. ¿Lo tienes? Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Qué significa esto, hermanos? Estos pasajes que nosotros ahora hemos citado son lo suficientemente claros para que tú y yo podamos afirmar que Pablo está hablando de una posesión que tú y yo tenemos en Cristo. La circuncisión de nuestros corazones no fue hecha de manos, ¿o sí? Pertenece a una dimensión no física. ¿Estás de acuerdo? Pertenece a una dimensión sobrenatural, a la dimensión del Espíritu de Dios en ti y en mí, que hacen una obra regeneradora, que nada tienen que ver con una circuncisión externa. ¿Hasta ahí están conmigo? Mediante esta circuncisión, el creyente pasa a ser parte del pacto, porque la circuncisión del corazón no nos despoja de una parte pequeña del cuerpo. ¿Están de acuerdo? Sino que nos despoja del poder del pecado. Ahora, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Si tú has sido regenerado por el Espíritu de Dios, hermanos, ya no permaneces en tus pecados. Porque el Espíritu de Dios en nuestro corazón o en nuestra vida trabaja como el motor de un avión. El motor de un avión, si tú lo ves de una manera física, es una nave súper pesadísima. ¿Están de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que pasa si el avión no tuviera este motor que lo impulsa a separarse? Porque la ley de gravedad en sí solo diría que el avión no pudiera elevarse por el peso que tiene. Pero ahora puede volar en otras alturas. Lo mismo que tú y yo somos con el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Ahora tú ya tienes una fuerza dentro de ti que nada tiene que ver con una circuncisión externa, pero que has alcanzado un nivel diferente. Ahora ya no vives en tus pecados. Ahora ya tienes el poder para decir que no. Ahora, si tú no tienes ese poder y aún estás luchando con tus pecados el día de hoy, esto significa que no hay una regeneración. Porque cuando tú eres nacido de Dios,
La Biblia dice que si tú eres nacido de Dios, vences al mundo. ¿Estás de acuerdo? Tú tienes un poder. Ahora, cuando tú pasas ese proceso de una regeneración, naces de nuevo, tú ya puedes vencer. De otra manera seguirías luchando. Vienes a la iglesia y sigues pestañeándole y sigues coqueteando con el pecado, porque no hay ese poder. Cuando tú eres regenerado, tú ya puedes vencer. Entonces, una muestra evidente de que tú eres salvo es que ahora tú ya no vas a llevar una vida arrastrada como culebra hacia el piso, porque ya tienes ese motor, que dentro de ti es un poder, que es el Espíritu de Dios, que es Dios mismo habitando tu corazón para que tú puedas vencer. ¿Estás conmigo? Nosotros, hermanos, ya no estamos en esa esclavitud del pecado. Ahora, no quiere decir que ya no pecamos. ¿Estás de acuerdo? O que se ha quitado la naturaleza de pecado. Esto no significa. Sino que ahora ya tenemos la victoria en Cristo. Porque Él nos ha librado del poder del pecado. Si haces cosas, porque dice, primera de Juan, dice, porque si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. ¿Estás de acuerdo que hasta el día de hoy haces cosas que no están de acuerdo a lo que Dios quiere? Pero ya no vives en ello. Porque hay un poder. Está dentro de ti. Hay una fuerza. El Espíritu de Dios que ahora mora en tu corazón es el que te impulsa, como el motor de un avión a un avión. La circuncisión de los corazones no es impuesta por los hombres o por la ley. ¿Has escuchado a alguien que diga, ¿te has circuncidado el corazón de una manera carnal? No. Es la circuncisión de Jesucristo y tiene su origen solamente en Él, hermanos. Porque la Biblia dice que la salvación es por fe. ¿Estás de acuerdo? Tú solamente necesitas creer. Claro, a partir de ahí tienes que pagar un boleto, ¿verdad? La Biblia dice, hermanos, que Cristo es quien nos ha circuncidado el corazón. Debemos ser enfáticos en esto. El hombre no es quien nos circuncida el corazón. Es un don de Dios. Nosotros, en lugar de confiar en un rito o de muchos ritos, experimentamos una obra aún más adelante que se llama santidad. Una vez que tú fuiste circuncidado del corazón, lo que te espera adelante es vivir en santidad. Ahora ya no vas a luchar con tus pecados. Ahora, el hecho de que el Espíritu de Dios haya hecho una obra regeneradora en tu corazón no significa que vas a caminar de una manera religiosa, en la cual ahora ya eres menos malo, como los alcohólicos anónimos o como los neuróticos anónimos. Tu proceso va más allá. Ahora vas a agradar a Jesucristo. Toda tu mente, todo tu corazón, todo lo que tú eres, lo único que quieren es agradar a Dios. Como consecuencia en esa gratitud, vas a agradar a tu esposa, vas a agradar a tus hijos, vas a agradar a tus hermanos, vas a agradar a tu sociedad. Es una obra total, que nada tiene que ver con un rito externo. Seguimos en el versículo 3:3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Estoy en Filipenses 3:3. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué dice la Biblia? Sirviendo a Dios en el espíritu. A ti y a mí, hermanos, como creyentes en Cristo, se nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos adorar y servir a Dios como Él desea y como Él espera. Ve a Juan 4,
al Evangelio de San Juan 4, versículo 23. Dice la Biblia: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, cuando tú y yo venimos a la iglesia, cuando tú y yo estamos en casa, y cuando tú y yo estamos en la escuela, y cuando tú y yo estamos en el trabajo, el Espíritu de Dios que ahora está en nosotros es quien nos impulsa para adorar a Dios y caminar con una conducta diferente. ¿Estás de acuerdo? Pero nada tiene que ver por méritos religiosos, porque ya estamos en otro nivel. En un nivel que solamente el Espíritu de Dios nos puede llevar. No le servimos obedeciendo mandamientos de hombres a nadie. Porque si nosotros hiciéramos las cosas por obediencia a los hombres, es muy probable que tu corazón estuviera lejos de Dios. Porque esto haría que nuestros labios honraran solamente a Dios de una manera externa y no de una manera interna. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que alguien te dice: es que tienes que hacer esto. Hay una imposición. ¿Estás de acuerdo? Porque hay un gobierno ahí, tienes que hacerlo. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, ahora tú ya no lo haces porque tienes que hacerlo, sino porque el Espíritu de Dios te invita a que lo hagas así. Porque caminas en un nivel diferente. No le servimos obedeciendo mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque esto haría que nuestros labios honraran a Dios, pero nuestro corazón estaría lejos de Él. ¿Están conmigo? Vea conmigo Isaías 29:13. Mira lo que dice. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo mismo que el Señor Jesús redarguyó a los fariseos llamándoles hipócritas. Porque los fariseos todo lo que hacían era para ser visto por los hombres. Todo. Su servicio era para su propia gloria y no para Dios. Cuando tú llegues a tu casa puedes analizar todo el capítulo 23 de Mateo. Y te vas a dar cuenta que era para su propio. Hacían las cosas para que el mundo los viera, para recibir gloria. Cuando tú llegues a tu casa puedes estudiar el capítulo 23 de Mateo. Seguimos en el versículo 23, dice: no teniendo confianza en la carne. Pablo podía confiar en su yo, hermanos, en su yo personal, en su yo interno, en mí, en todo lo que soy, en todo lo que tengo. Sus méritos religiosos, antes de conocer a Jesucristo, el apóstol Pablo como su Salvador, pero después de que el apóstol Pablo pasa este proceso de regeneración, él ve las cosas de una manera diferente. Él ve que todo lo que tenía era una confianza falsa. Eran en méritos personales. ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Era un fariseo? Era un fariseo, dice la Biblia. Ahorita lo vamos a ver. De hecho, es lo que estamos viendo. Pero ahorita lo vamos a ver. Nosotros, por nuestra confianza en cualquier otra persona, cosa o mérito que no sea el Señor Jesucristo, cualquier cosa, es confiar en la carne. Si tú vives una vida dependiente de tu yo y tu entorno,
no estás confiando de una manera plena en Jesucristo. Si tú estás viviendo con eso hoy y eres un hijo de Dios, lo más probable es que Dios te traiga disciplina. Porque la Biblia dice que Dios a quien ama, disciplina. Y quien no, es un hijo bastardo. Entonces, tú y yo hoy tenemos que analizar nuestro corazón y saber si realmente todo lo que somos nosotros está confiando en Jesucristo. Porque podemos estar dependiendo de nuestro entorno más que de Él. La expresión carne, hermanos, significa oposición a Dios. Cualquier cosa que tú tengas, cualquier cosa que tú hagas, tu buen negocio, tu buen trabajo, todo lo que tú le quieras llamar, es confiar en la carne. Nada tiene que ver con Dios. El cristiano, hermanos, debe andar no según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Porque el que confía y procede según la carne es amigo del mundo y enemigo de Dios. Ve conmigo a Romanos, versículos 7 y 8. Romanos 8, 7 y 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ve a Santiago 4:4. ¿Estás conmigo? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Hermanos, ¿alguna de las veces te has encontrado con la disyuntiva de agradar al hombre o agradar a Dios? ¿O es probable que estés pasando por eso? ¿O es probable que vayas a pasar por eso? En muchos casos, no es así. No siempre pasa así. Pero si algún día te llegas a encontrar con eso, con esa disyuntiva, en la primera impresión o a la primera decisión, agradar al hombre como primera impresión o como primer resultado, a veces ofrece aparentes ventajas. A veces ofrece beneficios prontos o personales. Pero al final, hermano, te vas a descubrir que ese éxito solamente fue transitorio. Fue vano y solamente fue pasajero. Es importante que cada vez que tú hagas algo y cualquier decisión que tú tomes, te des cuenta a quién estás agradando. Y las motivaciones de tu corazón, ¿cuáles son? Para agradar a quién. Porque de ahí vas a partir quién eres tú. Ve conmigo a Gálatas 1:10. El apóstol Pablo, cuando está hablando a los Gálatas, hace una pregunta. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, agradar al pasado, conocer a Cristo es una renuncia a agradar el pasado. ¿Estás conmigo? Mira, tú tienes que renunciar. Si tú quieres agradar al Hijo de Dios, tú tienes que agradar a tu pasado. ¿Por qué? Sinceramente, ¿qué tiene de bueno tu pasado? Hay cosas que son tan vergonzosas que ni siquiera quieres recordarlas.
quieres que nadie la sepa. Quieres que jamás se vuelvan a escuchar. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que puedes ofrecerle a Dios? Ahora, tú quieres agradar a Dios, tienes que dejar todo tu pasado. Ve a Filipenses 3, versículo 4. Vamos a ver 3, 4, 5 y 6. Filipenses 3, 4, 5 y 6. Fíjate bien, pongamos mucha atención en estos siguientes puntos porque Dios va a hablar de una manera muy peculiar, de una manera muy personal a tu corazón. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, aquí el apóstol Pablo, déjame decirte esto, el apóstol Pablo aquí habla de su testimonio. Este es el testimonio del apóstol Pablo. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Y empieza a dar una lista, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora, vamos a sacar todo este potencial de quién es el apóstol Pablo aquí. ¿De quién es el apóstol Pablo y de qué había confiado? Cuando el hombre viene por la fe a la cruz del Calvario y recibe la salvación por medio de Jesucristo, experimenta un cambio total. ¿Estás conmigo? Por medio de la fe. Nada tiene que ver con un rito religioso. ¿Hasta ahí estamos bien? El que es de Cristo es una nueva criatura. Dice 2 Corintios 5, 17. Hay una renovación. Hay un nuevo nacimiento. La persona que cree en Jesucristo da un giro de 180 grados, hermanos. Fíjate bien. Yo voy en esta dirección. Para que yo tenga un arrepentimiento, tengo que hacer un giro de 180 grados. Porque yo puedo decir, no, pues ya no hago esto, ¿verdad? Pero puedo quedarme aquí. O puedo quedarme aquí. Yo tengo, arrepentimiento significa dejar el pasado y seguirlo a él. Es un giro radical. Ese es el arrepentimiento. Si tú no has dado ese giro de 180 grados, es muy dudoso que tú tengas una regeneración. El apóstol Pablo, si vas conmigo al versículo 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo menciona aquí su herencia, sus logros, y lo hace no para jactarse, sino para resaltar quién fue, lo que fue, sino para confirmar que todo ello de nada sirvió para alcanzar su salvación. ¿Por qué? Porque si vas al versículo 16, dice, ahí lo tienes, ¿no? Dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Qué significa esto de sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa? Significa que es necesario tener una misma disposición de ánimo para continuar. Mis hermanos, ¿has abandonado y olvidado el pasado al día de hoy? ¿Realmente ha habido un arrepentimiento genuino en tu corazón en el cual ya diste ese giro? Si no lo has dado, es urgente que lo des. Es necesario que tú y yo tomamos decisiones plenas, urgentes. Porque los tiempos son violentos. La situación no está sencilla en cualquier parte del mundo. La iglesia está siendo perseguida por falsos maestros. Una pregunta más.
¿Estás avanzando hacia la meta? ¿Has avanzado de una semana, de un día o de 2 semanas o de un mes de lo quien eras antes al día de hoy o no? ¿O estás estancado? A lo mejor agarras tu Biblia nada más para venir a la iglesia. A lo mejor no tienes tiempos de comunión en tu casa a ninguna hora. Si nosotros, no es una carga, no es una doctrina, esto es algo personal. Imaginemos que el día tiene 24 horas y el diezmo de tiempo para Dios, ¿cuánto sería? ¿Te gusta 2 horas 40 minutos? ¿Te gustan 20 minutos? ¿Cuánto tiempo de las horas que tiene un día, tú y yo le dedicamos a Dios? ¿Cuántas veces en el día te humillas y le dices, Dios, aquí estoy? Dios, si algún día quieres hacer algo, no dudes de tomarme en cuenta. Si estás sintiendo la misma cosa del día de ayer al día de hoy, es muy probable que no estés caminando. Y necesitamos avanzar. El apóstol Pablo dice, quizá no lo ha alcanzado, pero ciertamente hago una cosa. Olvido lo que está atrás y continúo hacia la meta, hacia un objetivo, hacia enfrente, para no estancarme. ¿Sabes qué? Una fuente artificial se echa a perder porque es la misma agua siempre. Siempre, siempre, siempre. No así lo de un río en lo natural. No se estanca. Porque corre. Si nosotros no nos movemos, si nosotros no avanzamos hacia la meta, estamos estancados. No estamos sintiendo una misma cosa y no tenemos un objetivo. No hay una meta. Es importante, hermanos, que tú y yo nos sigamos extendiendo a lo que está por delante. Es importante que no nos estanquemos. Es importante que no recordemos el pasado. Pero también es importante que no disfrutemos tanto el presente, sino que tengamos que proseguir a alcanzar la meta. Tienes que tener un objetivo en tu vida. Porque si tú te conformas a lo que tienes el día de hoy, tal vez tu objetivo se terminó. Tal vez ya no hay metas. El Señor Jesús proseguía a la meta de la cruz cuando exclamó Él: es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Ve conmigo a Lucas 13:33. ¿Lo tienes? Lucas 13:33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Hermanos, nunca estemos suficientemente satisfechos en Cristo. Nunca. Porque podemos ser atrapados, podemos ser estancados. Y es probable que no haya nada nuevo que ofrecerle a Dios. Y nos vamos a quedar ahí. Nunca estés satisfecho con el, muchísimo menos con el pasado, pero también con el presente. Siempre busca un objetivo. Es importante que tú y yo tengamos un entendimiento diferente. Y la única manera, hermanos, que tú puedes tener un entendimiento de la palabra de Dios es en tu comunión con Él. No hay otra. En la manera que tú tengas comunión con el Hijo de Dios, tú vas a tener un mayor entendimiento y revelación de la palabra de Dios. Vea el versículo 5 de Filipenses 3. No tenemos que estar confiando en los ritos, hermanos. Fíjate lo que dice aquí. Filipenses 3:5. Dice: circuncidado al 8º día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, ¿qué dice? Fariseo. El apóstol Pablo había sido circuncidado al 8º día. Vamos a ir viendo parte por parte. Los padres del apóstol Pablo habían cumplido con lo ordenado por Dios a Abraham, que había sido puesto como señal del pacto entre el pueblo de Israel y Dios mismo. ¿Estamos de acuerdo? El apóstol Pablo no se había convertido al judaísmo, no se había circuncidado ya de adulto, como muchos de los filipenses, sino llevaba en su cuerpo la marca de los escogidos. La circuncisión no hacía a Pablo mejor que los demás para alcanzar la gracia ante Dios, porque este rito quedaba sin valor cuando alcanzó la salvación por la fe en Jesucristo. No confiaba en el linaje. Dice, del linaje de Israel. Pablo, hermanos, era descendiente directo. Fíjate bien quién era el apóstol Pablo. Pablo era descendiente directo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sus padres no pertenecían a un linaje mezclado ni agregado a Israel. Tampoco el apóstol Pablo era un prosélito, es decir, un gentil convertido al judaísmo, sino que formaba parte del mismo linaje escogido desde su nacimiento. Más adelante el apóstol Pablo continúa diciendo de la tribu de Benjamín. Esta tribu, hermanos, ocupaba un lugar muy especial en la aristocracia de Israel. ¿Por qué? Porque de todos los hijos de Jacob, de todos, solo Benjamín había nacido en la tierra prometida. Ve conmigo a Génesis 35, 16. Génesis 35, versículo 16. Para que veamos quién está aquí. Para que veamos que Benjamín había nacido en la tierra prometida. Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. De esta tribu, hermanos, vino el primer rey de Israel, que se llamó Saúl. Esta tribu, ellos eran los que encabezaban el ejército en el tiempo de batalla. Y no lo leas, pero si lo puedes ver en Jueces 5:14. Fue la tribu que permaneció leal a la casa de David durante la guerra civil después de que murió Salomón. Esta es la tribu de Benjamín. Pablo está dando toda esta lista de dónde viene él, quién es él y está dando su testimonio. Para Pablo hubiera sido en la carne un gran motivo de orgullo ser de la tribu de Benjamín. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, también lo menciona en Romanos 11:1. Ve conmigo a Romanos 11:1. ¿Lo tienes? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo en este versículo continúa diciendo, hebreo de hebreos. Esto significa que Pablo era conocedor y dominaba la lengua hebrea. Aunque había nacido en Tarso, sus padres lo habían educado como nacido en Israel. Además, guardaba las costumbres hebreas y de la fe judía. Ve conmigo a Hechos 22:2.
¿Lo tienes? Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Mis hermanos, el hecho de haber sido instruido a los pies de el gran maestro Gamaliel también le colocaba en un lugar superior por su educación. Podía considerarse más hebreo que cualquiera de sus opositores, pero él de nuevo, una vez más, recalca que esa descendencia tan valiosa para el hombre no podía salvar su alma. ¿Te das cuenta hasta dónde nos lleva el apóstol Pablo? Nos dice, pues, si alguien tiene de qué gloriarse, pues yo más. El apóstol Pablo podía considerarse más hebreo que cualquier otro. Último punto, no confiar en la estatura religiosa. Versículo 5. Dice, en cuanto a la ley, fariseo, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos y los esenios, hermanos, eran los tres principales partidos políticos de esta época. Pero los fariseos eran los más rigurosos. Fíjate quién, déjame darte esta lista, quiénes eran los fariseos. Este grupo, te lo quiero leer, este grupo defendía la doctrina de la predestinación. Creían en la inmortalidad del alma, la resurrección, la eternidad, y centraban la religión en la observancia de la ley y la interpretación de ella. Fíjate todo lo que exigían. Exigían al pueblo obediencia a un gran número de preceptos basados en la tradición. Jesús censuró su actitud de hipocresía, pues siempre, debido a sus observaciones y exigencias, estaban en contra de él y sus enseñanzas. Lo puedes ver una vez más en Mateo 33, no lo busques. Juan el Bautista los llamó raza de víboras, por su orgullo y por el tremendo daño que causaban a los que querían aceptar el evangelio. Ellos exigían la observación y cumplimiento, fíjate de cuántos mandamientos, 613 mandamientos, 248 exhortaciones y 365 prohibiciones. Hubo entre ellos hombres sinceros y apreciados como Nicodemo, que si lo ves en el Evangelio de San Juan 3, 1 al 7, él va con Jesús de noche y le pregunta, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo nacer siendo viejo? Más adelante te das cuenta que en su sinceridad, él nace de nuevo y él es salvo. El maestro Gamaliel, otro, y por supuesto Pablo mismo, que por su convicción y celo fue un acérrimo enemigo de los primeros cristianos. Todo esto les dice el apóstol Pablo a los filipenses. Todo esto lo tengo por basura. Ocupa un lugar debajo del piso para poner mis zapatos encima de ella. ¿Sabes qué es lo que pasó, hermano? ¿Y qué es lo que pasa entre ti y mí? Y con esto terminamos. Es importante. Algo que le impactó al apóstol Pablo, si vas conmigo a Hechos 27, 18 y 19. De la misma manera que pasa esto, con esto quiero ilustrarte qué es lo que debería pasar en tu vida y en mi vida, igual que con el apóstol Pablo. Durante su viaje a Roma, hermanos, la nave que viajaba se encontró presa de una furiosa tormenta. Dice 27, 18 y 19, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Toda esta carga, hermanos, estaba siendo pesada. Tenían que tomar una decisión y había una disyuntiva en la vida del apóstol Pablo y de todos los tripulantes que estaban dentro de la nave. Había solamente una opción. O se salvaban y arrojaban todo lo que había para salvarse, o se morían. Y ellos decidieron descargar todo el barco para lograr su salvación.
Después de este proceso, todos, la Biblia dice que ni uno solo murió. Eso tiene que pasar en nuestras vidas. Todas esas cargas que el mundo quiere, o que los gobiernos o las sectas o religiones quieren imponernos, tenemos que descargarlas para que nuestras vidas sean salvadas. Lo único que tú y yo necesitamos es aceptar el sacrificio en la cruz del Calvario. Y no hay una sola maleta que agregar para que tú y yo seamos salvos. No hay nada. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue suficiente. Todo lo que el apóstol Pablo había tenido, dijo, todo esto era yo, y todo esto es basura. De la misma manera tiene que pasar en nuestra vida. No hay nada que agregar. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. ¿Quieres ponerte de pie, por favor?